Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis y en este video les voy a enseñar cómo funcionan los asistentes de OpenAI y cómo nosotros podemos sacarle provecho para poder construir agentes personalizados o asistentes personalizados que resuelvan tareas específicas de nuestro negocio. Entonces, empecemos con el video. Entonces ya estamos aquí en la interfaz de OpenAI Assistants. ¿Cómo ingresamos a esta interfaz? Pues primero, en este caso, vamos a Google. Entramos a OpenAI, ¿sí? Entonces aquí hacemos clic en Login y tenemos que ingresar con nuestras credenciales, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos dos opciones. De hecho, nosotros le damos en API, ¿no? Y acá en la parte izquierda vamos a ir a Assistants. Entonces, así es como nosotros ingresamos por aquí. Entonces ya tenemos nuestro portal. De hecho, acá tenemos una lista de todos los asistentes que ya creamos anteriormente. Lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo asistente y les voy a explicar cómo funciona en realidad por detrás los asistentes de OpenAI, ¿sí? Para yo poder crear un asistente, ¿no? Hago clic aquí en Create y acá yo le puedo dar un nombre, en este caso a mi asistente. Recordemos que un asistente es básicamente es la simulación de una persona, de un sistema experto en algún tema en específico, ¿no? Yo puedo crear un asistente que me ayude a vender, por ejemplo, zapatos, otro asistente que me ayude, por ejemplo, a básicamente orientar a mis usuarios, ¿no? Sobre los procesos de mi empresa. Puedo crear otro asistente que me ayude en la gestión logística, otro asistente que me ayude en contabilidad, otro que me ayude en leyes, etcétera, ¿sí? Entonces un asistente básicamente es un ente experto. Entonces, en este caso vamos a crear un asistente que me ayude a agendar citas médicas para una clínica. Entonces le voy a poner, por ejemplo, asistente, ¿no? Asistente de soporte, ¿no? Asistente de gestión de citas médicas, ¿no? Y acá le voy a dar una instrucción. Entonces la instrucción básicamente es una descripción de quién es este señor, quién es este ente, quién es este agente, ¿no? Yo creé aquí una instrucción, simplemente lo voy a copiar, lo voy a pegar por aquí y vamos a explorar un poquito. Esta instrucción nosotros le podemos poner de distintas perspectivas. En este caso, por ejemplo, está en primera persona, pero también tú puedes describir a la gente en segunda persona, ¿no? Entonces, soy un asistente de la clínica Buena Salud. Aquí estoy para ayudarte con cualquier pregunta relacionada con nuestros horarios de atención. Nuestros horarios regulares son de lunes a viernes, de 8 a 1 y de 4 a 9 pm. Los sábados y domingos no atendemos por emergencias, ¿no? Entonces, acá me dice que, por ejemplo, yo tengo que preguntarle su nombre o tengo que pedirle su nombre para poder asistirle de una forma mucho más personalizada. Entonces, esta instrucción puede ser desde lo más simple, como vemos ahora, hasta lo más complejo, de hecho, ¿no? Entonces, luego, una vez que ya nosotros tengamos el nombre y la instrucción para nuestro asistente, vamos a escoger el modelo, ¿no? Entonces, dentro de OpenAI tienen varias LLMs, varios modelos ya entrenados. En este caso, la última versión, de hecho, es el GPT-4 Turbo. Nosotros vamos a utilizar una versión un poquito más anterior, que es el 3.5. Depende también de qué modelo tú escojas. Bueno, del modelo que tú escojas también va a depender la respuesta que te dé el asistente o qué tan experto es el asistente, ¿no? Entonces, ya está. Luego acá podemos escoger funciones, etcétera, ¿no? Esto de hecho lo vamos a ver más adelante, pero por ahora pues lo vamos a dejar ahí. Entonces yo hago clic en Save, ¿sí? Y acá se va a crear mi asistente. Entonces mi asistente ha sido creado. Aquí, por ejemplo, al crear yo un asistente, tenemos el nombre, la instrucción, una ID y una fecha de creación. Estos datos son muy importantes, ¿no? Porque la idea es que nosotros podamos utilizar esto desde nuestra aplicación propia, ¿no? Entonces, aquí les voy a explicar un aspecto muy importante, ¿no? Entonces, hasta el momento tenemos ya creado un asistente. El asistente tiene una ID. Vamos aquí a ScaleDraw y voy a poner en una cajita, por ejemplo, que este de acá es un asistente. Recordemos que el asistente es un ente especializado, ¿no? En algún tema en específico, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí el asistente. El asistente va a ser esta cajita. Luego, ¿qué pasa? Cuando yo, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero interactuar con este asistente, ¿no? Entonces yo le doy clic en estos tres puntitos y acá voy a hacer clic en Test in Playground. Hago clic en Test in Playground, entonces se va a abrir un panel de este tipo, ¿no? Como si fuese un chatbot. De hecho, por esta parte
Por ejemplo, nosotros tenemos un campo para poder hacerle preguntas al chatbot. Y acá tenemos un botón de Run, ¿sí? ¿Qué más? En esta parte izquierda tenemos, por ejemplo, la misma configuración que vimos al inicio. Tenemos el nombre, la instrucción y acá algo muy importante, ¿no? El ID del asistente. Y recordemos que este ID no cambia hasta que tú elimines al asistente. Cuando tú lo creas, se crea este ID único. Este de acá va a cambiar siempre cuando tú elimines al asistente de tu registro, de aquí, ¿no? Entonces, cuando yo lo elimino, entonces ahí es donde el ID también se pierde, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer clic aquí, Testing Playground de nuevo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando yo le haga una pregunta, por ejemplo, le digo, hola, ¿quién eres? ¿No? Entonces, yo le hago clic en hola, ¿quién eres? Entonces, voy a hacer clic en Run, ¿sí? Es otro punto que hay que tener muy en cuenta. Entonces, hago clic en Run, entonces, ahí se va a ejecutar como si fuese un proceso, ¿no? Un hilo, por decirlo así. Entonces, aquí está el Run Instruction, en este caso, dice, soy el asistente de la clínica Buena Salud, aquí estoy para ayudarte con cualquier pregunta. Esa es la respuesta, ¿no? Que me da, básicamente, eh, el asistente a mi pregunta, ¿sí? Entonces, en esta parte vamos a entender muchísimo mejor. Entonces, yo tengo aquí en esta cajita, ¿no? Yo tengo el asistente. El asistente tiene un ID, ¿sí? Entonces tiene un ID. Yo con este ID voy a identificar qué asistente es o con qué asistente estoy trabajando. Si me voy aquí a Assistance, yo voy a identificar a las asistentes con su ID, ¿sí? Ahora, hemos dicho, dentro del asistente, ¿sí? Dentro del asistente existe un treat. Entonces, yo me voy al Scali y dentro del asistente va a existir un treat. Aquí. Este es el treat que se crea, ¿no? El treat se crea cuando yo aperturo una nueva conversación o una conversación con el bot. Es decir, si yo quiero conversar con el asistente, aperturo un treat, un hilo, ¿no? Entonces, básicamente, este es el treat. Entonces, el treat también tiene un ID. Entonces, se crea el treat. Dentro del treat, habíamos comentado que existen mensajes, ¿no? Si le pregunto, hola, ¿cuáles son los horarios disponibles? Entonces, yo ejecuto el run, ¿no? Y dentro del treat, ¿no? Por eso, cuando yo aperturo un mensaje, se crea el treat. Y dentro del treat existe una cajita, que son los mensajes. Los mensajes, básicamente, están dentro del treat. Están por aquí, ¿sí? Entonces, aquí está la cajita de mensajes. Entonces, estos son los mensajes, ¿no? Messages. Entonces, esta cajita de mensajes también tiene un ID, ¿sí? Tiene un ID. Dentro de esta cajita de mensajes se van a guardar los mensajes de dos personas, de dos roles, ¿no? Uno, que va a ser el user, ¿no? Y dos, que va a ser el agente, el asistente, ¿no? Entonces, dos, que va a ser el asistente, ¿sí? Entonces, en la cajita de mensajes que está dentro del treat se van a guardar en un formato de pila, ¿no? Los mensajes del usuario y del asistente. Es como un historial. Entonces todo el historial, yo lo voy a guardar, todo el historial que voy a tener en la conversación, yo lo voy a guardar aquí en esta cajita de mensajes que está dentro del treat. Ahora, ¿dónde ingresa el run? El run también se encuentra aquí, dentro del treat, ¿no? Entonces un run se crea dentro del treat, ¿no? Entonces aquí yo tengo el run. ¿Para qué sirve el run? El run sirve para obtener una respuesta del asistente, ¿no? Y luego guardarlo en los mensajes. Porque cuando el usuario ingresa un mensaje, ¿no? Este mensaje, por ejemplo, ingresa hola, ¿cuáles son los horarios disponibles? Ese mensajito se apila aquí, ¿sí? Ese es como primer mensaje. Luego, yo tengo que ejecutar el run para obtener una respuesta. Entonces, si yo ejecuto el run, entonces el run se ejecuta con este mensaje, ¿no? Entonces yo ejecuto el run hace la consulta básicamente a la LLM, que lo voy a poner por aquí, ¿no? Entonces el run hace la consulta a la LLM, que depende del modelo que de hecho nosotros hemos creado y con la instrucción que le hemos dado, ¿no? Entonces el run hace la consulta a la LLM. La LLM le da una respuesta, ¿sí? Entonces le da una respuesta por aquí. Entonces vamos a poner así. Entonces la LLM le da una respuesta y luego el run, esa respuesta lo va a poner por aquí, ¿no? Le va a poner al asistente, ¿sí? Y eso lo va a apilar también dentro de la cajita de mensajes. Básicamente es lo que está haciendo, ¿no? Obteniendo una respuesta y esa respuesta lo va a apilar por aquí, ¿sí?
Y luego, nuevamente le voy a preguntar, ¿y los sábados y domingos? Le pregunto, ¿y los sábados y los domingos? Entonces, ese mensajito y los sábados y los domingos se va a poner por aquí, nuevamente, ¿no? Es el mensaje del usuario. Luego, yo quiero obtener una respuesta del asistente, entonces ejecuto el run. Al ejecutar el run, entonces lo que está pasando es, se va a crear un nuevo run. Este run ya desaparece. Se crea una nueva sesión. Por eso el run es, la duración es muy pequeñita. Entonces se crea el run, una sesión del run. Este run hace la consulta a la LM nuevamente, ¿no? A la LLM, y luego la respuesta, esta respuesta ya me obtuvo, mire, y ahí murió el run, terminó el run. Entonces esa respuesta me lo va a apilar por aquí como un nuevo mensaje, ¿no? Entonces me lo apila por aquí. Entonces ese sería el nuevo mensaje que me lo apiló el run dentro de mi cajita de messages, ¿sí? Ahí está. Entonces este de acá ya sería la respuesta del asistente. Y así es como se va a ir guardando cada uno de los mensajes, tanto del usuario como del asistente, usuario, asistente, dentro de esta cajita de mensajes, ¿no? Dentro de esta cajita de mensajes. Y es así como funciona en realidad un asistente. Ahora, nos preguntamos, ¿dentro de un asistente pueden existir muchos treats? Claro que sí. Entonces aquí yo puedo crear muchos treats, ¿no? Puede ser un treat 1, acá puedo crear por ejemplo un treat 2 que va a funcionar de la misma forma. Por eso es que por ejemplo con un asistente con un asistente pueden interactuar muchos usuarios simultáneamente, ¿no? Es como si estarían aperturando varias personas el mismo chat, el mismo asistente al mismo tiempo, ¿no? Acá puedo tener por ejemplo el treat 2, etcétera, ¿sí? Y puedo tener más treats con la misma característica, de la misma forma, ¿no? Entonces acá voy a poner, puedo ejecutar muchos treats. Entonces, en resumen, cuando yo creo un asistente dentro de un OpenAI, voy a crear esta cajita, ¿no? Que tiene un asistente, asistente ID. Dentro del asistente yo puedo crear varios treats. Un treat básicamente es la apertura de una sesión, la apertura de una conversación. Cuando yo aperturo, por ejemplo acá en asistentes, aperturo una nueva conversación, entonces acá fíjense, este treat ya se borró, el treat anterior se borró. Entonces, cuando yo aperturo una conversación con un hola, hago clic en run, ahí es donde se crea el treat, ¿no? Entonces el treat se crea, se apertura una conversación. Este hola se va a apilar en la cajita de los mensajes, ¿no? Entonces un treat tiene una cajita de mensajes en formato de pila. Ahí se apertura el primer mensaje. Luego, cuando yo le doy clic en run, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es básicamente preguntarle a la LLM o pasarle esta pregunta, instrucción del usuario, y luego estoy obteniendo una respuesta. Esa respuesta lo voy a apilar también como dentro del mensaje, como una respuesta, obviamente. Entonces, esa respuesta lo tengo aquí, ¿sí? Luego, nuevamente hago una pregunta. Nuevamente digo, por ejemplo, ¿cuáles son los horarios? ¿No? Entonces yo quiero cuáles son los horarios. Ese mensaje se va a apilar aquí, con mensaje usuario. Quiero obtener una respuesta, entonces voy a ejecutar un run. Entonces yo ejecuto el run, ¿sí? Entonces ahí él va a hacer la consulta a la LLM y me va a dar una respuesta. Esta respuesta se apila dentro de este box de mensajes. Entonces yo hago una pregunta nueva, ejecuto el run, hace la consulta al LLM, esa respuesta, ese retorno, pues me lo guarda por aquí. De hecho, esta parte lo voy a poner así, ajá, y este también lo voy a poner así, para que sea un solo sentido. ¿Listo? Entonces ya está. Entonces básicamente funciona así. Ahora, puedo crear varios treats, ¿no? Pero dentro de un treat solamente voy a tener una cajita de mensajes, nada más, ¿no? Entonces también yo voy a ejecutar un solo run. Es decir, yo no puedo ejecutar muchos runs simultáneamente, solamente puedo ejecutar uno, ¿no? Dentro de un treat, ¿sí? Entonces es de esta forma como funciona un asistente dentro de OpenAI. Lo interesante es que, por ejemplo, este concepto nosotros lo podemos llevar a Python. Entonces, en un siguiente video les voy a explicar cómo es que funciona todo esto en Python, ¿no? Entonces probablemente lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, así que estén atentos. Entonces, de todo, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden dejar también en la caja de comentarios. Entonces, nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.